Bien, hasta aquí hablábamos nosotros de lo que era resumen arquitectura organizacional. Ahí era mi curso. Pero ustedes en los siguientes cursos van a empezar a revisar ya arquitectura empresarial, en donde ya no hablamos solamente de una situación de diseño, sino de todas las oportunidades que podamos tener en el mercado, de tecnología, de redes, de un entorno sistémico en el cual nosotros debemos ver, ¿no? Que no estamos solos en el mundo y que hasta los virus nos pueden tumbar, en fin. Y ahí hablamos ya de procesos, ¿no? Llegamos a hablar de organizaciones mucho más complejas, de negocios flexibles, y que las tecnologías de información realmente son el truco, ¿no? Ahí del principal soporte. Y es por eso que ustedes creo que tienen ya un curso llamado así, con este nombre. De por sí yo lo enlazo, y de aquí continúan, ¿no? No queda en diseño, queda en arquitectura organizacional y luego arquitectura empresarial, ¿no? Ahí ustedes a todo este diseño tienen que conectar la visión, misión, la estrategia, los procesos, la tecnología de información. Es bastante amplio ya. Y estas conexiones son documentadas, dice, a través de modelos de arquitecturas que muestran el estado actual, el ASIS, el modelo futuro, el to be, y cómo llego, ¿no? Cómo llego del actual al futuro. Del actual al futuro no solamente es hacer un roadmap, una ruta, sino lanzar estrategias, ver cultura, ver con quién voy en ese recorrido de mi nueva ruta. Es un mundo muy interesante si se quieren especializar en esta área. Bien, hasta aquí mi lámina. Preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Yo estoy corriendo porque se supone que ustedes han leído y yo tengo que avanzar también. ¿No hay preguntas? Profesora, disculpe. Profesora, A ver, ¿quién habló? Disculpen, no lo vi. Está tapado mi Yo. cuadrito. Un ratito voy a hacer. Ya, ahora sí, pueden hablar. ¿Gerardo? Sí, quería Ya. preguntarle acerca de los organigramas, Sí. cuando en la práctica dirigida que nos pidió leer con anticipación de la clase, mencionan bastante lo que son comités de evaluación y puestos, ¿no? Que son externos. ¿Esos organigramas los vamos a ver en esta clase o ya los vimos? Ay, espero que sí. Queda una hora. Yo pensaba que ya los habíamos visto en otra clase y me había perdido por No, no, alguna no. parte. En realidad yo debería seguir una clase más con los alumnos de OIM, con Balbín, Cadillo y Jaque, porque en OIM se ve esa parte. Pero voy a coordinar con ellos, de repente podamos avanzar, o sea, no atrasarme un poquito en el curso para seguir avanzando en el tema de que yo estoy segura que les debe de servir mucho en el tema de organigramas. ¿Alguna otra pregunta? profesora, Sí. una pregunta. ¿Existe una diferencia entre órgano administrativo y unidad administrativa? No, es el mismo concepto, solamente que cuando ya entramos a las empresas, siempre decimos la unidad administrativa o unidad orgánica. No se conoce como el nombre de órgano. Órgano es, digamos, para los especialistas. Claro, profesora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo voy a pasar estas segundas láminas, el segundo PPT, muy rápido.
En realidad este es un PPT de OIM, como le decía, pero lo voy a pasar bastante rápido para poder entrar a la práctica. La práctica tiene ejercicios bien sencillos, pero nos permite analizar las empresas desde sus inicios y poder entrar realmente a problemas empresariales, ¿no? A casos más grandes. Así que, donde queremos ampliar, ahí nos detenemos. En caso contrario, espero hacerlo en 20 minutos este PPT, para que no nos atrasemos con la práctica dirigida. La teoría organizacional también nos permite escoger en muchos autores los tipos de organización, porque así como estamos hablando del diseño, ¿no? Hemos visto algunas definiciones. ¿Cómo es que las organizaciones adentro lo hicieron, ¿no? ¿De quién se copiaron? En realidad, las organizaciones iban por entendimiento mutuo, empezaban a crear las divisiones y luego las normaban. Pero hay autores que defienden ciertos modelos y los hacen más accesibles a nuestro entendimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Yo he hecho este resumen, lo conozco como tipos de organización, no estoy colocando los autores, ¿no? Tiene mucho que ver Max Weber y su burocracia, pero son de diversos autores que se juntan estas experiencias y yo he sacado el tema de tipos de organización. Tal vez destacaría a Mitzberg y a Weber, pero son mucho más autores. Los tipos de organización se van a basar en autoridad, ya recuerdan que hemos visto autoridad jerárquica y autoridad lineal, en funciones que deben cumplirse, la flexibilidad en las coordinaciones, los niveles de descentralización. Recuerden que las organizaciones ahora están en todo el mundo, se dividen geográficamente, y todo lo que se desea establecer dentro de la organización. Los modelos más comunes son las organizaciones basadas en jerarquías y funciones, son las del siglo pasado. Sin embargo, en nuestras organizaciones, la número 1 es la que se da más, ¿no? La 2 es un pequeño resumen de administración internacional, que, digamos, está exigiendo ya a las organizaciones a no pensar solamente en ideas locales, ¿no? Ahora la administración internacional está haciendo reconocer que, de alguna u otra forma, todas las organizaciones tienen que ver con el ámbito internacional, ya sea las que importan, las que exportan, las que hacen negocios con financieras externas, las que aprenden de tecnología externa, etcétera, ¿no? Y por eso es importante entender el eslabón internacional dentro de las empresas. El punto 3 de la teoría X y teoría Y no es un modelo, no es una forma de organizar, sino es una concepción de Douglas MacGregor, ya que podríamos incluso poner al Z, la teoría Z, que es de Oshii, sobre el enfoque de la dirección, ¿no? Si nosotros hablamos de una dirección de modelo X, y eso ya lo hemos visto antes, por eso lo estoy pasando rápido, la dirección del modelo X, vamos a hablar de un enfoque tayloriano, ¿no? Si hablamos de la dirección de un modelo Y más aperturado, estaríamos hablando de comportamiento humano, de aspectos culturales que sí se están revisando en las organizaciones. El punto 4, la teoría del enfoque sistémico en las organizaciones, y Rosenberg, donde en los años impulsan, ¿no?, este concepto de que las organizaciones son abiertas, y esto también lo revisemos felizmente ya en los capítulos anteriores de la teoría. Y la teoría de Mitzberg, este sí es mi autor preferido, eso es lo que podemos enfatizar en estos 20 minutos. Las organizaciones basadas en jerarquías, estas son las más comunes: la organización lineal, la funcional, lineo-funcional, la de comités y la matricial. La 1-3, la mezcla de lineal y funcional, es 99% de nuestras empresas peruanas. La organización matricial está relacionada con organizaciones por proyectos. Y las organizaciones por comités son los que ya tienden a ser organizaciones que se conocen como organizaciones horizontales.
ya no hay jerarquías y se trabaja a niveles de coordinación con equipos de trabajo. 1.1. La organización lineal o militar, estamos hablando de un jefe que está sobre empleados, sobre trabajadores y que indica, ¿no? A través de esta línea recta de autoridad y responsabilidad, indica lo que se tiene que hacer. No hay duda del jefe y lo que se tiene que hacer. Esto es muy apto para organizaciones pequeñas. Imagínense esto en una organización grande, entraríamos a un sinfín de relaciones para poder tomar decisiones. Las instrucciones, como dice, van de director a ejecutor y los informes en sentido contrario. No hay dudas acá, todos saben lo que tienen que hacer. Las organizaciones pequeñas, 100% militares, ¿no? El 1.2 hablamos de organización funcional. Aquí estamos hablando de la división del trabajo, ¿no? Cada departamento se especializa. Por ejemplo, el departamento A solo hace la función A y se la hace para todas las otras áreas, ¿no? El departamento B solo hace la función B para todas las áreas. El departamento C solo hace la función C para todas las áreas, ¿no? Y esto se hace la división del trabajo. Cuando esto se hace muy vertical, o sea, un 10, a veces he visto empresas de hasta 5 o 6 niveles, como que se pierde el concepto. Las personas se vuelven así. Yo solamente limpio la mesa y no hago más. Eso dice mi función. Pero si han caído las migas al suelo, ¿quién lo barre? No, yo solo limpio la mesa. Algo así. Entonces, hay una constante definición de quiénes son jefes y las responsabilidades, porque el jefe le puede decir, ahora haz tal cosa. No, mi función dice tal. Yo me acuerdo mucho, a veces iba a los salones y encontraba, ¿no? El salón limpio y le decía, pero la cortina se ha roto, ¿ya han avisado para que lo pongan? Sí, ya avisé. La siguiente clase, la cortina seguía en el suelo. Y decía, pero no, no tengo nada que ver yo con la cortina, yo ya avisé. ¿No? Se acabó. Su función era barrer su cuadrado del aula y ya está. Y a veces yo le decía, pero arriba está la telaraña. Ah, sí, eso se limpia cada 15 días. Digo, pero la araña ya está colgando. De repente en 15 días ya se fue. No, porque así dice mi función. Es algo así, ¿no? Entonces, estas organizaciones funcionales como que no tienen mucha vida, ¿no? La gestión por proceso las mata, porque ya cada persona, más que por función, debe trabajar por objetivo. En nuestra realidad hay una lucha entre las organizaciones por proceso que realmente hasta la fecha son utopías en muchas organizaciones, y la organización línea-funcional, ¿no? Que es la combinación de las dos anteriores, es más utilizada en nuestra realidad, y combina la autoridad jerárquica versus la función que debe de cumplir cada oficina. Esto lo vamos a ver en los pequeños ejercicios de la práctica dirigida. Pero esto se flexibiliza. En los últimos 30 años aparece una corriente de la organización por comités. De esta organización por comités comienza a nacer la importancia de participar, ¿no?, en todo lo que es la gestión de las organizaciones por grupos de personas especializadas en el problema que se está analizando, ¿no? Las organizaciones por comité comenzaban como una línea asesora, o sea, invitaban a las reuniones al que conoce el problema y luego fue integrándose a personal propio de la organización para dar solución a un problema, ¿no? Por ejemplo, el comité de gerencia, que existe en todas las organizaciones, son los gerentes de línea que se reúnen para ver su problemática, si se cumple o no con el planning, si se cumple o no con las ventas, si se cumple o qué pasa si es que no se cumplen. Si tú tienes entre tus principales proyectos o tus principales objetivos estratégicos la certificación ISO 9000, entonces el comité de calidad tenía que ir también, las personas experimentadas de todas las áreas, y evaluar por qué se está tardando o cómo está avanzando, ¿no? Y empezaron a nacer los comités, ¿no? Tanto así que las organizaciones empiezan a transformarse de verticales, o sea, de especializadas, a coordinadas, ¿no? Y acá nace un gran tema que
que incluso lo observé mucho en las organizaciones en donde logré hacer asesorías, que la explotación a los ejecutivos era muy alta, ¿no? Porque además de conocer tu función, supongamos, yo soy el gerente de producción, además de conocer mi función de producción y me dedico a eso, pertenecía al comité de compras, al comité de logística, al comité de calidad, al comité de mantenimiento, al comité ejecutivo. Entonces, para las empresas eso es muy bueno, ¿no? Súper multiplico las responsabilidades de mis gerentes, pero a la vez el gerente ya tenía que llevar cursos acelerados de cómo vivir durmiendo 2 horas diarias, cómo vivir sin comer, etcétera, ¿no? Y yo he visto a empresas tan inhumanas, tan horizontales, que le daban clase eso a sus ejecutivos, ¿no? Cómo vivir durmiendo 2 horas diarias, ¿no? Así los capacitaban en eso, o sea, inhumanos totales, ¿no? Y ellos felices, estoy formando a mi gente, ¿no? No tenían vida los ejecutivos. Sin embargo, vivan las organizaciones horizontales, ¿no? Que nacen justamente a raíz de estas organizaciones por comités. Finalmente, me gusta nombrar a las organizaciones matriciales, que fueron conocidas en su tiempo como organizaciones por proyectos, una combinación de la departamentalización funcional por la de producto en una misma organización. Si nos acordamos qué es la departamentalización, debemos pensar que la departamentalización es la división de trabajo por ciertos criterios. Entonces, la organización matricial se divide en 2 criterios, la función y el producto, y se vuelve una matriz. Es más, algunos autores ya más avanzados, más abusivos, encontraban a un tercer eje de división, no solamente el horizontal, el vertical, sino uno en el espacio, ¿no? Y tú veías a la departamentalización por 3 conceptos, una combinación de producto, función y geografía, ¿no? Y ves tú la estructura en el espacio. Como que esa teoría se quedó por ahí sin mucho avance, ¿no? Son comunes en las actividades de ingeniería, pero tienen ciertas debilidades si no se logran cumplir cronogramas, si los recursos son limitados a cada proyecto y termina un proyecto y tienen que pasar al otro. Por ejemplo, un recurso de algunos equipos, ¿no? Tiene que estar bien programado para que el equipo sea utilizado en varios proyectos, pero si uno de ellos se atrasa, ya se fregó el otro, ¿no? Y así. La UNI, antes de ser facultades, tenía ese tipo de organización matricial, ¿no? Y era interesante. Nosotros éramos programas académicos como producto y como función existían los departamentos. O sea, un ingeniero hasta los años 80, un estudiante de ingeniería, hasta los años 80 estudiaba en toda la UNI, ¿no? Yo recibía mis cursos de mecánica en mecánica, recibía mis cursos de diseño en civiles, entonces uno se confraternizaba con todos los estudiantes. Ahora, si hago una encuesta, seguro que no conocen ni a sus propios compañeros acá de sistema. En cambio, antes paseábamos por toda la universidad y teníamos amigos de todos lados. Y incluso, ¿no? Presidente de la República por mi generación estaba por civiles. Y ahora cuando lo encuentro le digo, hola Martín, ¿te acuerdas cuando estudiábamos juntos? Hola, me dice. Y a veces tuve un amigo que llegó a ser presidente. Y así teníamos la oportunidad de confraternizar, pero esa organización matricial no funcionó porque decían que deberíamos tener especialización, ¿no? Todos los industriales juntos, todos los sistemas juntos, todos los mecánicos juntos, no mezclados. La organización matricial entonces se maneja de esta manera. Un ejemplo es gerente de proyectos, la gerencia de proyectos de una empresa constructora, por ejemplo. Tiene la división de diseño mecánico, el departamento de electricidad, el departamento de obras. Y va a trabajar en 3 obras, el proyecto A, proyecto B, proyecto C. El proyecto A puede ser un condominio de casas, el proyecto B de repente un puente y el proyecto C un puerto en Matarani, un puente en la sierra y el proyecto A un condominio de viviendas. Entonces, tienen que compartir estos proyectos con las funciones, con el diseño mecánico, la electricidad y las obras, ¿no? Comparten recursos,
y ahí le da la imagen matricial. El problema es que cuando estos recursos son compartidos, el cronograma tiene que cumplirse 100%, ¿no? Si uno de proyectos se atrasa, de repente el recurso de diseño mecánico ya no puede ser utilizado por los otros dos proyectos a tiempo. Además, que cada una de estas áreas debe de tener los suficientes especialistas para atender los requerimientos de cada proyecto. Recuérdense que no es lo mismo hacer casas que hacer un puente, ¿no? Eso es la organización matricial, que actualmente es utilizada todavía en muchas oficinas informáticas, en oficinas de proyectos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien, entonces vamos a la administración internacional. Esta es una fotito antigua de los años 60, cómo se dividía el mundo automotriz, ¿no? De la industria automotriz. Y vemos claramente las divisiones, ¿no? Lo que se producía en Europa, lo que producía en Estados Unidos y lo que se producía en Japón, ¿no? Imaginen estos monstruos de General Motors, Ford, ¿no? Chrysler, que ya ahorita ya ni existe Chrysler. Y en Japón, en el slide, ¿no? Ese es Honda, Kia. Hyundai, ve una manchita que parece que fue ahí de casualidad en el slide. ¿Qué sucede unos años después, no? ¿Qué es lo que pasa? Esto es en el 65. La gran industria americana se combina en algo con la europea, pero siempre manejándose estas tres separaciones, ¿no? Y acá tenemos el mundo en los 90. Ya no hay divisiones, ya está completamente globalizado. La General Motors sigue siendo un monstruo, pero miren la Toyota, que está fortalecida que está. Los japoneses ahí empiezan a entrar. Nissan ya, Japón también entra a Estados Unidos. Honda, que era un puntito que ni se veía, ya está en Estados Unidos también. Y algo interesante, ¿no? Algunos, los autos más finos también se empiezan a congregar en una sola. Y la tecnología Mitsubishi es absorbida por todos, incluido por Chrysler, ¿no? Tecnología japonesa. Tengo el ciclo pasado, un alumno por bonos me hizo actualizado, eso lo voy a buscar por ahí, según su propuesta de los años ya de este siglo, ¿no? Cómo está ahora la Alianza Mundial de Autos. Les voy a entregar lo que su compañero aportó el ciclo pasado, a ver si alguien quiere actualizarla. Pero en realidad lo que yo llevo adelante con este ejemplo es que la administración internacional va de la mano de la globalización, de las comunicaciones. Y por lo tanto, si una empresa no la toma en cuenta dentro de su diseño, no la toma en cuenta dentro de sus decisiones, se está perdiendo, ¿no? Porque la administración internacional está ya metida en todo lo que tú compras en el exterior o todo lo que tú puedas vender, ¿no? Estudia las operaciones internacionales, los factores ambientales que las afectan. Es que es el comercio exterior, hay una ley de comercio exterior, está hecha por contratos tipo franquicias, tipo llave en mano, tipo holding, y también está joint venture en contratos, ¿no? También están acuerdos cooperativos, ¿no? Tú te unes con empresas del mundo para poder salir a un mercado, para poder obtener líneas financieras internacionales, etc. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también dentro de las organizaciones, ¿no? El comercio exterior, como les digo, es una ley que está relacionada con las. Esto pueden ustedes revisarlo. Está relacionado con los 5 terms, que es como un diccionario que establece reglas y términos más utilizados, ¿no? Dentro del comercio internacional. Imagínense ustedes,
buscar comercio, comunicaciones con todo el mundo. Entonces los organismos de comercio internacional se preocuparon en tener un mismo significado para todo lo que trabajo con comercio exterior. Y eso se conocen como Incoterms. Acá también podemos encontrar los tipos de contratos internacionales. Acá creo que hay como 27, pero esto es chiquito a comparación de todo lo que nosotros podríamos trabajar a nivel internacional. Hablamos, de repente el que más nos conocemos nosotros son los de franchising, ¿no? Los franquicias. En el Perú existe una cantidad de franquicias relacionadas con marcas que en el mundo, o productos que en el mundo son reconocidos y vienen acá y los peruanos o cualquier otro país compran, ¿no? Compran las licencias para poder utilizarlas. Ejemplo, todas las comidas rápidas, ¿no? Kentucky, Pizza Hut, hay incluso de colegios para niños, hay para cadenas de inglés, hay de todo, ¿no? De todo tipo de franquicias, son muy comunes aquí, para tomar fotos, etc. Lo mismo tenemos en todos estos tipos de contratos, la posibilidad que se tienen de congregar empresas internacionales aquí en el Perú, armar sedes y viceversa, ¿no? Y finalmente los acuerdos cooperativos, que entre los tipos básicos son los acuerdos horizontales, que es increíblemente la alianza que deben de hacer las empresas para poder salir al mercado internacional, ¿no? Se unen los gremios que internamente están peleando por precio, plazas, y se unen para poder salir, ¿no? Y lo mismo los acuerdos verticales, ¿no? Que ahí las redes ya las haces con los proveedores y clientes. Bueno, aquí no vamos a quedar porque no nos va a alcanzar la hora de la práctica. La siguiente clase vamos a continuar con esto. Lo que necesito ahora es ver la práctica. Ya pasamos de las 5, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesora. Sí. Profesora, he leído algunos documentos y no sé si será un juego de palabras al mencionar departamento, áreas y secciones referente a una empresa. ¿Sobre qué? O sea, hacen uso de departamentos, áreas o secciones. ¿Eso mismo? No, ahí sí hay divisiones. Los órganos o las unidades se dividen, ¿no? En gerencias, departamentos, áreas, secciones. Se va dividiendo. ¿Han revisado los organigramas, jóvenes, la separata de organigramas? Espero que sí. Vamos a pasar al desarrollo de del primer ejercicio. Le damos leída unos 2 minutos y espero que si alguien lo tiene resuelto nos pueda ayudar. En 2 minutos, por favor.